cordial, como siempre, a nuestros amigos de la clase política regional a nivel de toda la región Cusco. Saludo especial, sin duda, a cusqueñas y cusqueños que cada vez se interesan mejor de los análisis económicos y políticos que emitimos en este programa. Esta sintonía ciudadana, sin duda, ha sido un hecho muy agradable para nosotros, toda vez de que la intención fundamental era estar en contacto con la clase política regional. Estamos hablando de los líderes y los militantes de los partidos políticos, estamos hablando de la amplia red de organizaciones sindicales, populares, gremiales, estamos hablando de los colegios profesionales, estamos hablando de un sector especializado de la prensa y también, sin duda, de nuestra intelectualidad cusqueña. Pero estas expectativas las hemos rebasado con importante y amplia sintonía ciudadana. Igualmente, pensábamos que solamente éramos un programa citadino aquí en la gran ciudad del Cusco y luego, de manera grata, como hemos informado siempre, importantes televisoras locales y también emisoras locales en provincias se interesaron por nuestro programa y prácticamente la emiten vía repeticiones en casi todas las provincias de nuestra región. Estamos hablando de Quillabamba, Urubamba, Calca, Sicuani, Yanaoca, Espinar, Chumbivilcas, Urcos, y a través de señales, a través de audio en emisoras radiales, llegamos también a Acomayo, Paruro y Paucartambo. Y últimamente también se repite este programa en una estación local en Anta. Por lo tanto, como ya saben todos, estamos llegando a toda la región, a toda la clase política regional. Reiterada gratitud, como siempre, al periodista Washington Alosilla Portilla por la generosa sesión de una hora de producción directa y otra de repetición de Poder y Desarrollo Regional. Un programa eminentemente gratuito en todo sentido. No cobramos por emitir este programa y tampoco tendríamos capacidad de pagar por este espacio. En ese sentido, siempre he resaltado una gran alianza estratégica en favor de nuestra democracia y economía de mercado entre quien os habla, Carlos Dávila, Vladimiro Guevara y Rosemary Moscoso, quienes conducimos este programa, una alianza con, sin duda, esta teleemisora cuyo director y presidente fundador es el periodista Washington Alosilla Portilla. Empezamos nuestro programa con un análisis político breve. Pese a que ya está perdiendo ruido, volumen, tono, el asunto de la nadinización de nuestra política aún está presente en nuestro espacio político. Pero para la opinión pública, al menos, esto ya se está saturando. Después de todo, quien firma los documentos, toma las decisiones y a quien le pediremos cuentas es al presidente Ollanta Humala respecto a las decisiones de gobierno. Que su cónyuge, Nadine Heredia, influya en él, tenga capacidad de persuasión, etcétera, es un problema de nuestro presidente. A muchos, sin duda, no les gusta, no les está gustando esto, pero así están las cosas que podemos hacer. Y por ese hecho no podemos llevar a nuestra democracia a una crisis política. Cuando, por ejemplo, semanas atrás, el Congreso puso en el limbo político al gabinete Cornejo, prácticamente, ¿qué es lo que había de fondo? No estaba en juego la democracia, no estaba en juego nuestra economía de mercado, no estaba en juego la seguridad nacional, sino un mal humor de la clase política respecto al protagonismo de la primera dama. Pero ameritaba una crisis en base a esos argumentos, a esos hechos. Yo creo que no.
Por lo tanto, se ha exagerado bastante y se ha hecho daño al Perú. El presidente Ollanta, cuando se reitera, se ratifica en el excesivo espacio de protagonismo que a nivel de gobierno le permite a su esposa, está sin duda provocando. Y cuando a la oposición no le gusta eso y beligera, interactúa, sin duda también está haciendo daño al país, a nuestra economía incluso. Porque cualquier ruido político que genere cierta incertidumbre siempre va a impactar o afectar a la economía. Pero, reitero, haciendo análisis más pausados, más tranquilos, creo que ya pues saber, convencernos de que la señora Nadine Heredia influencia bastante en su esposo, no va a ser pues para que discutamos, peleemos a extremos de llevar a la crisis política al gobierno, al extremo de hacerle daño a la imagen del Perú. Y entonces tendremos que acostumbrarnos a ese estilo de gobierno que tiene el presidente Ollanta. Cuando de allí se deriva de que ese protagonismo está en función de usar recursos públicos para la candidatura de Nadine Heredia, ¿no? Entonces aquí ya hay un problema, que los sectores de oposición lo que advierten, lo que no les gusta, es de que haya una potencial candidata para el año 2016. En términos legales, esa candidatura no es viable mientras hayan normas legales que lo impiden. Mientras hayan esas normas y estén vigentes, ¿no?, yo creo que a nadie le debería importar el protagonismo de la primera dama. Pero cuando advierten de que en cualquier momento van a cambiar esas normas, y en tal sentido, por lo tanto, el protagonismo de Nadine Heredia apunta a una candidatura real el año 2016, ¿no?, entonces habría que ponernos a pensar qué grupos políticos podrían facilitarle al gobierno cambiar las normas, porque solo la bancada del Partido Nacionalista no tiene votos para cambiar una ley que impide que los parientes muy cercanos del presidente de la República postulen a la primera representación de la nación. Pero esto se va haciendo complejo, pero miren ustedes, asociado al protagonismo de la primera dama, mucho ruido, mucho escándalo, mucha pelea, demasiada crisis, daño a la democracia, daño al país. A ese nivel vamos a esperar que sigan interactuando nuestros políticos, y los problemas de la gente y la seguridad ciudadana y las obras que necesitamos y los grandes problemas a reformar, a resolver: educación, infraestructura, competitividad, seguridad interna, justicia, ¿dónde eso queda? En un segundo plano. Y eso me parece que es irresponsable, tanto en el gobierno como en la oposición. Seguiremos aunándonos a otras voces, exigiendo de que se desinflame la coyuntura política, se desnadinice, como se dice. Y es muy cierto que el que más ha estado azuzando este tema es el Partido Aprista, y específicamente el doctor Alan García Pérez. En tal sentido también hay que desalanizar la contradicción. Felizmente ya va quedando claro un poco el protagonismo del presidente Alan García en querer desviar la atención frente a problemas que se van a discutir estos días, y demasiada revelación de un hambre prácticamente de volver a ser presidente el año 2016, algo que ya no le está gustando a la gente, como que se ha demostrado que ya nadie le hace caso. Habló de embanderar el país asociado al fallo de la Corte Internacional de La Haya, algo que nadie hizo, salvo militantes apristas que han embanderado algunas cuadras de algunas ciudades de banderas, o el desesperado pedido de que luego de que el Congreso pusiera en el limbo político al gabinete, un casi desesperado pedido de gabinete de consenso, de unidad nacional, como si estuviéramos en la última. Entonces,
aquí visiblemente se está desgastando demasiado, no el Partido Aprista, que no es nada sin Alan García, sino la imagen, la proyección presidencial justamente del expresidente García. Y parece que todavía no lo entiende. Alan está que pierde y pierde. Y va a ir a enfrentar justamente el gran debate de las conclusiones de la mega comisión en condiciones de mucho desgaste, de mucho aislamiento, de poco apoyo popular. Y vamos a ver en qué termina esto, porque sin duda el informe plantea inhabilitar políticamente al presidente, en tanto que el Partido Aprista se prepara para dar una gran batalla para ver si esto lo impide. Si este intento de inhabilitación se hace viable, es un problema de votos en el Congreso. Entonces esperemos que tanto el gobierno como la oposición retomen la real cancha de la interacción política, que es resolver los problemas de la gente, resolver los problemas del país, gestionar en función de avances, de progresos para la sociedad, para la nación. Tiene que retornar cuanto antes a ese terreno real de la política, recuperando sin duda la esencia básica de la política, que es, por favor, progreso para todos, servicio para todos. En cuanto al análisis económico, quiero desarrollar de una manera un poco extensa un tema que se dice que ha sido uno de los factores gravitantes para la renuncia del anterior primer ministro, ¿no?, Villanueva, que es el tema del salario mínimo vital. El salario mínimo vital es un salario que lo fija el gobierno como un piso mínimo para lo que significa retribuir a los trabajadores en alguna actividad o relación laboral. Esto, en términos económicos, significa que es el gobierno el que le dice a un grupo de empresarios que contrata trabajadores con salario mínimo cuánto debe ser esto, cuánto lo debe subir, entre otros. Y asociado a fijar un monto determinado, el Ministerio de Trabajo se encarga de estar haciendo la fiscalización, mirando las planillas, mirando los contratos, entre otros. Cuando escuchamos a los técnicos informarnos qué cantidad de trabajadores en el Perú gana el salario mínimo, porque este es un tema tan inflamante que a todo el mundo le parece correcto que se suba ese salario mínimo. Y ahí está la oposición para exigir eso al gobierno, y sin duda también los poderosos sindicatos como la CGTP. La CGTP no tiene afiliados que ganan el salario mínimo. En la CGTP están afiliados los privilegiados, los trabajadores privilegiados que tienen estabilidad laboral, que tienen negociación colectiva. En otras palabras, aquellos que tienen las escalas salariales bastante altas en el mundo laboral, especialmente en el sector privado. Pero presiona, interactúa con el gobierno para mover un monto determinado de salario, denominado mínimo, ¿no?, en favor de quienes no son sus afiliados, pero solo por hacer lo que muchos llaman, ¿no?, por tener una actitud políticamente correcta. Este término de políticamente correcta lo que significa es lo siguiente: popularidad. Plantear algo que tenga popularidad, eso es políticamente correcto. No importa si es cierto o mentira ese planteamiento popular, no importa si es viable, no importa si es sostenible. Lo que importa es de que a la gente le parezca bien, de que sea una propuesta popular. En economía, sin duda, los economistas no estamos y nunca podemos ser populares, porque al igual que los médicos, decimos las cosas tal cual son. Y muchas verdades no son populares, ni le gusta a la gente. Por eso los economistas no andamos tras votos o tras popularidad
cuando defendemos con firmeza, con ética profesional, nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestra teoría. Muy bien, volvamos a las cifras. En el sector formal del empleo, que es bastante reducido en el país, el sector formal es aquellos que trabajan con horario de trabajo de lunes a viernes, tienen sus feriados, tienen sus domingos, sus vacaciones, tienen su Navidad, tienen su gratificación de escuela, etc. Ese es el sector formal de los trabajadores. Eso es solo un tercio, o sea, de cada 100 trabajadores en el Perú, máximo 33 son los que tienen esas condiciones laborales denominadas formales. En ese terreno, menos de un 8% estaría ganando salario mínimo. Pero si vemos una gran cantidad de empleo que dan las pequeñas y medianas empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, esos rebasan más del 60% del empleo en el país. Ellos dan mucho empleo, pero en condiciones flexibles. Son sectores que trabajan en función de contratos y pagan, por lo tanto, también la retribución de los factores, especialmente al trabajo, en función del cumplimiento de contratos. En esas condiciones flexibles de nuestras micro y pequeñas empresas, mejor aún si están mucho más desarrolladas a través de la producción de componentes de un producto y luego a través de contratos y subcontratos, terminan proveyendo los bienes y servicios que demandan los mercados. En esas condiciones no hay espacio para hablar de 8 horas, para hablar de lunes a viernes, para hablar de feriados. Aquí los contratos se cumplen. Eso es lo que sabe la gente. Y entonces pueden estar trabajando sábados, domingos en las madrugadas. Lo importante es de que, en el caso del factor trabajo, ¿no?, si la atención de un contrato significa trabajar más horas y días que incluso son considerados de descanso, ¿no?, simplemente sabemos de que el precio que tiene que pagar el contratista por ese producto tiene que subir y las condiciones en que se retribuyen los salarios también suben. O sea, hay una flexibilidad de saber cuál es el contrato, en qué condiciones se cumple y luego básicamente, rápidamente queda como resultado lógico los acuerdos que entre el microempresario y los trabajadores, ¿no?, llevan adelante para cumplir los contratos. En ese inmenso mundo, ni siquiera el 1% de los trabajadores tiene salario mínimo vital. Por lo tanto, estamos hablando de que un pequeñísimo sector de microempresarios son los que pagan el salario mínimo vital. ¿Qué hacen ellos? Tienen que ver qué producto producen, qué está pidiendo el mercado, cómo atienden pequeños contratos. Y no es el microempresario el que dice en cuánto va a quedar la remuneración salarial con sus trabajadores, sino es el gobierno. El gobierno es el que dice cuánto debe pagar el más débil de nuestros productores, el más humilde, aquel que está iniciando el emprendimiento. Y luego al gobierno lo presiona la oposición, los políticos, ¿no?, para que ordene y le imponga a esos pequeños, a esos débiles, ¿no?, un determinado tipo de salario. Y luego le envía a todos sus burócratas del Ministerio de Trabajo a fiscalizarlos, a ver sus planillas, sus contratos. Miren ustedes, todos los políticos, el gobierno, ¿no?, encima de los más débiles, de los más pequeñitos, de aquellos que están iniciando, de aquellos que producen poco, de aquellos que quisieran más bien que el Estado le ayude por favor a mejorar su producto, a darle información sobre nuevas técnicas, a mejorar la calidad, le ayude por favor a abrirle mercados. Y en este país los más poderosos, la CGTP, todos los políticos y el gobierno, discuten para ver quién le hace más difícil la vida a ese pequeñito, a ese microempresario, a ese emprendedor inicial. Todo un abuso prácticamente de todo el poderío político contra el sector económico empresarial más débil, más inicial de nuestra economía. ¿Cómo nos puede parecer eso justo? ¿Cómo podemos catalogar eso como popular, como correcto? Y cada que se le impone un salario más alto, mueren, desaparecen, cierran sus fábricas, ya no pueden. Y por lo tanto, en otras palabras, generan desempleo.
le suben 50 soles cada 6 meses el salario mínimo, ya no pueden a esos costos seguir adelante. Entonces, en este país necesitamos abrirnos a la información y al análisis para ver si es cierto, si debe ser popular, si debe haber esa presión de los más poderosos contra los más humildes, contra los más débiles de la cadena productiva. Por lo tanto, si el premier anterior, Villanueva, el expresidente del gobierno regional de San Martín, cree que que se ha peleado con el gobierno porque lo que quería es incrementar el salario de los más pobres, etcétera, que ese ha sido el motivo por el cual, ¿no?, el presidente y la primera dama no le han quitado el respaldo, está equivocado. Ese ex premier no creo que deba vivir orgulloso de haber querido insistir en mover hacia arriba una remuneración al alza en el sector más débil, más inicial de emprendimiento de nuestros productores. O sea, aquí el que mata a los pequeños, el que le hace la vida imposible, le pone sobrecostos a los más humildes productores, es el popular, es el mejor político. ¿Dónde estamos? Parecemos masoquistas. Por eso los economistas no aceptamos salarios mínimos. ¿Quién es el gobierno para decirle a alguien cuánto debe pagar? ¿Quién? Las condiciones de la economía son las que deben determinar cuánto se paga por un salario a determinado tipo de trabajo. Y lo que se necesita es, por favor, construir una economía en la que el ciclo virtuoso de la misma, con apoyo del gobierno en competitividad, en información, etcétera, ¿no?, se encargue de generar inversiones que generen luego producción, empleos, y que dependiendo de la escasez relativa, la calidad de la mano de obra, el aporte de los mismos en el proceso productivo, se fijen los salarios. En general, para más del 98% de trabajadores, el tema del salario mínimo no es problema porque ganan más que los 800, 850, que es el salario mínimo. Pero si hace política, ruido con 1% del total de microempresarios pequeñitos que están iniciando, que tienen 3 trabajadores, y poniéndole allí salarios altos, fiscalización del Ministerio de Trabajo, multas, entre otros. Los economistas decimos que empresarios y trabajadores pacten, se pongan de acuerdo en cómo pueden llevar adelante un convenio, una relación beneficiosa. Y esto está sujeto a las condiciones de mercado. Sabrán de que si no hay pedidos que atender, si hay productos que no tienen salida en el mercado, no va a ser viable la empresa y no va a ser viable dar empleo. En ese sentido, en esta época, la producción flexible, tanto a empresarios como a trabajadores, que básicamente son microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, les conviene llevarse bien, les conviene pactar, les conviene estar atentos a responder a la demanda, a atender pedidos, a hacer contratos, a hacer subcontratos. Que es una relación distinta a épocas donde en la fábrica encerrada había gente trabajando con división técnica del trabajo, idiotizados ahí, en condiciones donde sin duda había que preocuparse pues por la salubridad, ¿no? Habría que preocuparse por la salud mental y sin duda por la retribución de trabajadores sometidos a un régimen intensivo de trabajo como era en épocas anteriores. Ahora es distinto, ahora es completamente distinto. Nadie duda que en condiciones de políticas públicas, sea cual fuere la forma de trabajo de la gente, hay que incentivar a que ahorren para la salud, hay que incentivar a que ahorren para la vejez. Tenemos que lograr un sistema de aseguramiento universal para la salud y de cultura de la protección para la vejez. Y sin duda también a los empresarios decirle que tienen que cumplir ciertas normas laborales y tienen que cumplir también, sin duda, normas tributarias. Ese es un proceso en el que todos vamos a estar de acuerdo, pero no haciéndole la vida imposible a los más débiles, a los más pequeños. Por lo tanto, los economistas señalamos de que si el gobierno, a través de ciertos programas públicos,
quiere dar empleo y fija un salario mínimo que sea obligatorio para el gobierno y que sea referencial para el sector privado. Referencial para todo. Porque cuando se sube el salario mínimo, que es lo que soportan los más débiles, lo que se genera es desempleo. Un microempresario que tiene 4 trabajadores y le dicen, le suben los costos salariales, despide a uno. El resultado es desempleo. Le sigue subiendo, cierra la fábrica. Resultado, no hay producción ni empleo. Por lo tanto, perdonen, no estamos de acuerdo con que se haga política destruyendo a los más débiles, generando desempleo en los más pobres, gastando semejante cantidad de burocracia, de normas, de operativos contra los más débiles. Miren, lo que parecía popular es lo más impopular, lo más injusto, tal como estoy demostrando. Y en la economía nosotros no aceptamos eso. Los más pobres, los más débiles, los iniciales emprendimientos más bien requieren apoyo del Estado. Compras estatales, hay que juntarlos, ponerlos en red, capacitarlos, acercarles tecnología, darles información de mercados, decirles que mejoren la calidad de su producto, resolverles el problema de financiamiento, porque no tienen título, no tienen colaterales, aproximar ahí el mercado de las microfinanzas a ellos. En vez de hacer todo eso, les cae diciendo, pague más, use planilla, pague sus impuestos. Y esa no es la forma correcta. Espero haber dado un pequeño ejemplo de que la economía no es popular, pero es real, es cierta, decimos las cosas tal cual son. Y detestamos la actitud de los políticos, estén en el gobierno o en la oposición, que en su ignorancia económica crean estar levantando banderas de popularidad, aplastando y matando a los más débiles, a los más pobres en la red empresarial, matando empleo, cerrando emprendimientos. Los economistas estamos en contra de eso, no lo aceptamos. Por lo tanto, tengo que saludar pues la decisión firme del gobierno de no mover ese salario mínimo. Hoy queda claro por qué el ministro Castilla dijo, bueno, ya se subió 2 veces en años anteriores y hoy no es la prioridad, no va por allí. Y tengo que reconocer pues lo que Nadine Heredia ha dicho, pese a que no es su atribución, de que no va por ahí la cosa. Y sin duda ratificado por el presidente Humala. Miren cómo hay algunos hechos que tenemos que más bien respaldar, explicar como correctos. Porque nada se le reconoce al gobierno y eso está mal. Hace poco se ha puesto firme contra este paro, esta huelga de los mineros ilegales. Y abrirse a la negociación es correcto, pero sin chantajes. A mí no me van a tomar la plaza, las calles, malogrando la vida de la gente, decisiones de la gente, para que me impongan una reprogramación, por ejemplo, de plazos. Y entonces decir con firmeza, me despejan. Orden, y luego hablamos, me parece correcto. Hay muchas cosas que el gobierno está haciendo bien, pero casi nadie lo celebra. Y donde se equivoca, ahí sí toditos lo asaltan. Entonces, hay politiquería. Si hay algo correcto para el país, ¿qué me importa? No tengo por qué decirlo. Pero si hay algo incorrecto para el país, ahí sí voy y le salto a la yugular. Politiquería barata. En el proceso de construcción del bienestar de nuestro país, muchos transversales tenemos que fortalecerlos y reconocerlos. Transversales son algunos hechos que son y deben ser reconocidos por todos. Y por lo tanto saludados, apoyados por todos. Pero acá no, acá no. Entonces miren en la calidad de nuestra política, se está degradando. La calidad de nuestra interacción política se está debilitando. Y por lo tanto la imagen, el prestigio de nuestra democracia también debilitando. Y por lo tanto las condiciones de ingobernabilidad e incertidumbre en nuestra política, ¿no?, se están profundizando.
¿Qué le importa eso al gobierno? ¿Qué le importa eso a nuestros políticos? En otras palabras, ¿qué le importa al pueblo? ¿Qué les importa a todos? ¿Qué les importa el país? Qué distinto es la política en otros países, donde hay mucha transversalidad, mucha coincidencia, muchos acuerdos de Estado. Acá no. Y entonces hay mucho que hacer en nuestra política y para nuestra democracia en el país. Y dentro de ello hay que, por favor, aprender economía, respetar la economía y no estar haciendo demagogia barata, perversa, destructiva en temas como en este del salario mínimo que me he permitido explicar. Con esto anuncio una brevísima interrupción del programa y volvemos con más análisis políticos para la región, aquí en Poder y Desarrollo Regional. Consuleres, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consuleres, opinión y mercado. En el ámbito de nuestra política regional se aproximan algunos plazos importantes para revelar alguna información que permitan aproximar análisis y proyecciones políticas más realistas. De manera concreta estoy hablando, por ejemplo, de que este 5 de abril, o sea, de acá a 7 días aproximadamente, los alcaldes que quieran postular tienen que renunciar. Y allí sabremos más o menos, ¿no?, si es cierto que, por ejemplo, Benicio Ríos de Urubamba quiere postular, Cornejo de Sicuani quiere postular, Fedia Castro Quillabamba quiere postular, etc.
porque vamos a ir viendo cómo se arma el tablero político. Algunas noticias o información importante asociada al proceso electoral ya la conocemos. Por ejemplo, los tres grandes no van. Jorge Acurio no será candidato porque está sentenciado del Partido Nacionalista. Lucho Flores ha dicho que no va al gobierno regional. Y Máximo San Román, reiteradas veces, ya lo está ratificando, no va al gobierno regional, no postula a las elecciones regionales. Muy bien, ¿y qué es lo que nos queda? Lo que nos queda son pequeños candidatos, a los que estamos llamando candidatos pitufos, de pequeña proyección electoral, de pequeños espacios políticos. Y pueda que esto sea bastante amplio, o sea, una dispersión bastante grande de candidaturas pequeñas. Cada partidito con su candidato. Podrían haber 16 u 18 candidatos. En medio de esto, sería bueno reconocer algunos avances, algunos hechos de esta nuestra política regional. Uno es el caso del APU, Alianza Popular Unificada, que es la primera organización que ya prácticamente ha resuelto el tema de sus redes de candidatos en los 108 distritos y las 13 provincias. Y en base a eso, los del APU están muy entusiasmados, pero sería bueno recordar en el caso del APU algunas cosas. Uno es de que el año 2010 el APU, teniendo como candidato a Hernán de la Torre, actual congresista, que era alcalde de la segunda provincia importante en elecciones como Quillabamba, ha sacado 7% de votación. 7%. Me parece que ha sacado un consejero regional y una alcaldía. Eso es lo que ha sacado el APU. De tal suerte que si creen que van a recuperar el espacio ya conocido, ese es 7%. Segundo, el candidato es Benicio Ríos. Por favor, reitero en mis análisis, respeto el derecho de todos a elegir y ser elegido. Pero como analista político tengo que decir, pues, y hablar de medidas, hablar de proyecciones, hablar de correlaciones. Y tengo que decir lo que percibo en base a mi información. Benicio Ríos es el alcalde de una de las provincias más chiquitas del Cusco, que en términos electorales no sé si pasa el 4% de votación en toda la región. Ese es el candidato de APU. Y hay una tradición, pues, en nuestra región. Los alcaldes de provincias casi siempre no logran una proyección regional. ¿No se acuerdan de que Hernán de la Torre, alcalde de Quillabamba, fue candidato a la región? 7%. ¿No? Wilber Rosas de Anta, 2 veces alcalde de Anta, 4 veces alcalde de Limatambo, se lanza a la región, creo que ha sacado 1% de votación regional. ¿No? Alipio Ramos, 2 veces alcalde de Paruro, Acomayo, si no me equivoco. ¿No? Todos ellos distinguidísimos trabajadores, nadie lo duda. Alipio Ramos, ¿cuánto? 8% la última vez. A eso voy, ahí están los datos, no me estoy inventando. Por eso vengo comentando con un poco de humor, usando lenguaje o sentido figurado. Los candidatos a la región tienen que ser toros de plaza, toros de lidia, o sea, con aplomo, discurso, proyección regional. En tanto que para ser alcalde provincial, ¿no?, hay que ser peleador, competitivo en tu jurisdicción, con un pequeño aparato que cubra eso, o sea, gallos de pelea, gallos de corral. Entonces, en el caso del APU hay ese problema. Un Benicio Ríos, ¿no?, muy optimista, pero tiene esas limitantes dadas la información histórica, los datos históricos, los hechos históricos. Y luego, ojo que eso lo saben todos mis amigos de la clase política. ¿Quiénes han ido a copar ya las candidaturas del APU? Gente de distintos colores, de distintos antecedentes. Hay mucha gente que lo que quiere es postular y agarra el carro electoral que inmediatamente se presenta. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir?
¿Creen que los posibles candidatos del APU, que ya que están constituidos, son de la misma línea, la misma orientación, el mismo sentimiento? No, no. Pero bueno, ahí está una red extendida y lista. Y el APU no quiere hacer alianzas para darle un nombre a un bloque electoral, no. Cualquier alianza para ellos es, entras acá, pero soy APU, eres como APU y vas como APU. Eso es una gran limitante. En medio de esas características, ¿qué es el APU? Más pareciera un intento de un proyecto de construcción de un espacio, de una identidad. Y eso es el largo plazo y eso es muy incierto. Largo plazo quiere decir que luego esperarán otros 4 años para ver esta vez cómo los va. Y segundo, incierto. Acuérdense que quienes fueron candidatos del APU el año 2010, ni el 30% están ahí, ya migraron a otros lugares. Y el 70% de aproximado de candidatos actuales son de otras tiendas, de otros colores, de otros antecedentes. Eso en cuanto al APU, en términos de una inicial caracterización del avance, las características con las que se está preparando para interactuar, presentarse a estas elecciones. Luego viene, ¿qué otra fuerza? Alianza por el Progreso, con el periodista Carlos Cuaresma Sánchez. Primero, Carlitos Cuaresma, en términos de la política regional, para muchos ya fue. Y ya fue en un sentido interesante. Ya fue alcalde distrital de Santiago, ¿no es cierto? Ya fue 2 veces congresista, ya fue presidente del gobierno regional del Cusco. Y se ha presentado a unas elecciones para el gobierno regional del Cusco, donde ha quedado muy, pero muy bajo en términos de aprobación de votos. Para nadie que conozca nuestra política y para nadie que entienda de que en política, por favor, tenemos que avanzar, tenemos que renovarnos, tiene que haber nueva gente. Para nadie que entienda la política como ese proceso, Carlitos Cuaresma puede ser una sorpresa o el outsider o al hombre que necesitamos que retorne a los destinos regionales. No. Pero Alianza por el Progreso, ¿no?, que es de César Acuña, está logrando, igual que el APU, un poco establecer su red de candidatos, ¿no?, en los distritos y provincias del país. Y como es normal en nuestra política, igual, gente de todos los colores. Ahora que el Partido de Avanzada Nacional de Máximo San Román no va a las elecciones, ¿no?, muchos del grupo PAN ya están con Carlos Cuaresma, ya se han metido al APU, están con otros grupos que vamos a comentar. Una característica de nuestra política es de que hay gente que postula según la ocasión, según los colores, según las oportunidades. Algo así, una especie de políticos profesionales que están dispuestos a jugar por cualquier color, lo importante es jugar. Otro grupo que regionalmente está trabajando es el Fuerza Inca Amazónica, FIA. Se dice que el líder es el doctor Osvaldo Luizar, es congresista de la República. Y ya sabemos acá que están anunciando candidaturas, etcétera, entre dirigentes sindicales, populares, ¿no?, que desde el punto de vista de lo que es política local, política regional, ¿no?, pareciera que no habría una necesaria, una correcta, una recomendable correspondencia. Pero bueno, están armando sus listas, proclamando candidaturas. Hasta allí un poco se conoce. Lo otro es que el APRA, el Partido Aprista, casi en los mejores momentos, o sea, cuando Alan García está en ascenso en el poder, nunca ha podido cubrir candidaturas en la región. Y más allá del entusiasmo de paisano con que un sector de Quillabamba saluda la postulación de Luis Wilson, no vemos ni siquiera a los propios apristas optimistas en esto. Y estas elecciones de este año, el Partido Aprista la va a enfrentar en las condiciones más adversas y más difíciles, porque como todos sabemos, se le viene la noche a Alan García, y se le viene la noche a los ojos del país, a la memoria colectiva del país. No es un tema de acusación, hay cosas que hemos visto, nos consta, en términos de los informes de la media comisión. Muy bien, no se conoce mucho qué va a pasar con Restauración Nacional, no se conoce mucho qué está pensando, por ejemplo, bueno, ahora el nuevo grupo de San Román, que es Perú Más,
no se conoce mucho del fujimorismo, ¿no? Hay otros grupos pequeños que están fuertemente localizados como el resto. Es el caso, por ejemplo, de Autogobierno Ayllu, en Paucartambo. Pero de manera general, una característica de nuestra política regional hasta el momento es de que, por ejemplo, Apu es bien fuerte en Urubamba, que es una votación pequeña, y relativamente fuerte en Urcos. Eso es el Apu. Fuerza Inca Amazónica está un poco fuerte en Quillabamba. Autogobierno Ayllu es más o menos fuerte en Paucartambo. Pachacute es más o menos fuerte en Sicuani con el alcalde Cornejo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Presencias focalizadas, microrregionales, provinciales, ¿no? De ciertos corredores, se puede decir, ¿no? Electorales pequeños. Si eso se mantiene y llegamos así a las elecciones del 5 de octubre, ¿qué puede pasar? Uno primero es de que posiblemente cada lista electoral saque un consejero. Y de 16 consejeros ahí en el gobierno, en el Consejo Regional, ¿no? 15 o 14 fuerzas con 1 o 2 consejeros. O sea, atomizado. Póngase usted a imaginarse qué va a salir en términos de sus funciones normativas, de fiscalización del Consejo Regional. Crisis, ingobernabilidad, peleas. Uno segundo, no creo que alguien gane con 30% en la primera vuelta. Carlos Cuaresma ganó en la primera vuelta con 23% cuando no había valla. Hugo González ganó con 28% cuando no había valla. Y Jorge Acurio ganó con 33% cuando hubo valla electoral, 30%. Y Jorge Acurio ganó porque fue buen alcalde distrital en San Sebastián. Tuvo un padrino que era el astro en ascenso, que es nuestro actual presidente, Ollantaytambo. Y gozó de una maquinaria y recursos electorales del chavismo inmensos. Así ganó en primera vuelta. Ahora no es esa. Ningún grupo tiene esas condiciones para decir que va a ganar en primera vuelta. Tercero, la gran ciudad del Cusco, que es la que define votación, ahorita no tiene candidato. Y no va a respaldar a Carlos Cuaresma. Se espera, por lo tanto, una sorpresa en una inscripción de lista, de repente un pequeño bloque, un outsider, que básicamente tenga un respaldo en la ciudad del Cusco, que es la gran votación, casi el 50% de la votación regional. Entonces, con seguridad iríamos a una segunda vuelta si se mantiene este combate y futura guerra de pitufos. ¿Y qué va a ser la segunda vuelta? Primero, no sabremos entre quiénes serían. Y segundo, tendrá que ser un gran negociado en ambos candidatos finalistas para ver qué pasa. Y luego apagar los favores. Y entonces saldría un presidente de gobierno regional con mucha deuda de sus socios, ¿no? Gracias a quienes ha ganado la elección, y con un consejo regional atomizado donde hacer pactos, alianzas o entender y armar consensos no es fácil. Señores de nuestra clase política, distinguidos líderes de esas pequeñas agrupaciones, ¿les interesa o no el progreso del Cusco? ¿Les interesa o no el desarrollo económico regional? ¿No podrían, por favor, hacer bloques, juntarse entre 3 o 4 de ustedes, hagan listas medianas, procuren ponerse de acuerdo en un programa creíble, averigüen lo que quiere la gente, imbúyanse de programa, de teoría que les permita entender el progreso regional? Y vamos a una elección un poquito más cierta, garanticemos una composición más manejable del Consejo Regional. Evitemos grandes componendas y negociados en la política, porque se necesita un mandato regional claro para, por favor, llevar adelante decisiones políticas, inversiones que permitan nuestro progreso, que permitan justamente lo que es la política: servicio a la sociedad, servicio al pueblo, progreso para todos. Pero tenemos una tradición en la que todos están mirando su parcela, a nadie le interesa la finca, y todos se creen líderes, nadie puede ceder ante el otro. Y como hay plata, hay que manejar canon, ¿qué importa? Todos se han puesto al partidor, como una especie de
gente que juega rifa, inca electoral. La cosa es un poco, están revelando esa pretensión de querer manejar la plata del canon. ¿Será alguno de nosotros? Pero con certeza, juntarnos y ver que sea efectivamente uno de esos bloques, no. Qué distinto es ver, por ejemplo, en la región Arequipa. En Arequipa, compatriotas, amigos, paisanos cusqueños, hay liderazgos disponibles, de izquierda, de centro, independiente, que son cuadros y buenos candidatos que tienen bien claro la visión regional, y los arequipeños tienen bien claro el consenso de lo que es el desarrollo de su región. Acá no. ¿Cómo puede haber liderazgo disponible en los 18 candidatos? No se miran entre ellos, no hablan entre ellos, no quieren juntarse y ver una fórmula que permita un consenso y armar una lista mediana y hacer menos impredecible el posible resultado electoral y hacer más predecible la posible gestión regional. Qué distinto, en verdad. No nos sorprendamos entonces que, al igual que el año 2010, vayamos a tener más de 16 candidaturas. Pero al menos el año 2010 teníamos 2 candidatos fuertes, Acurio y San Román, que ocuparon casi el 60% de la votación. Ahora no, 18, 20 candidatos, ¿no?, que todos tienen un tamaño de 9% para abajo, viendo hasta cuánto crecen en primera vuelta y qué va a pasar en segunda. Necesitamos mucho trabajo, mucha reflexión para lograr que nuestra clase política regional, por favor, asuma el compromiso con la región, con el desarrollo económico de la región, con el progreso de la población, con la solución de las necesidades que tiene la población y nuestros pueblos de la región. Discurso grande, mirar la región, y para eso es el político y los partidos, pero no, mi partido, mi grupo, mis intereses, mi parcela. ¿Qué me importa la hacienda? ¿Qué me importa la granja? Yo quiero mi parcela. Así estamos en la política. Y es lamentable también constatar que este año, igual, para terminar, la presencia de los partidos políticos nacionales va a ser muy débil. Muy débil. Miren, el Partido Nacionalista no sé a quién presentará. Su votación posible igual va a ser muy pequeña. No tiene candidatos para empezar. Está muy aislada, la gente está muy molesta con el gobierno, con el Partido Nacionalista. Luego, el fujimorismo. No sabemos qué están haciendo, quién podría ser su candidato. Todos creen que Carlos Valencia podría ser. No sabemos qué está pensando. ¿No? Hay nuevos partidos como Perú Más, de Pedro Pablo Kuczynski. Ahí habría que ver si Vidal Pino, que es el visible líder de Perú Más en el Cusco, se pone a hacer algo, a juntar a sectores un poco coincidentes como el fujimorismo, como el PPC, como la Cámara de Comercio, ¿no?, entre otros, para hacer un pequeño bloque por lo menos más creíble en términos de un compromiso con la región. Pero no va a ser el show de los partidos políticos. El APRA peor. Estas elecciones regionales van a ser otra vez la reafirmación de presencia de grupos regionales. Y en los municipios peor, un carnaval total donde todos los colores agarrarán algo, ganarán alguito. Y entonces esa va a ser nuestra mixtura, ¿no?, de resultados, de clase política, de interacción. Lo que es correcto en cualquier país, en términos de política, tenemos 2 o 3 bloques, partidos fuertes que cubren los espacios locales, regionales y nacionales, que tienen un discurso claro, un proceso de formación claro. Miren, basta 2 o 3. No, pero acá no, 20, 25. Ahí, paisanos cusqueños de nuestra región, ahí un pequeño ejemplo de cuán subdesarrollados estamos en nuestra política, en nuestro sistema, de cuánto falta por trabajar y hacer efectivamente de nuestra democracia un mecanismo cierto, sostenible, creíble, de mucha promesa, para garantizar las correctas formas ciudadanas de definir en libertad a quién le encargamos por un tiempo determinado las funciones, las obligaciones que tienen nuestros niveles de gobierno comprometidos en términos de la presidencia de la República con el desarrollo nacional, las regiones con el desarrollo regional,
y los municipios con el desarrollo local. Espero que con estos análisis estemos contribuyendo, como es el objetivo de este programa, a generar debate, porque lo que hacemos es solo darles algunos análisis e información para que usted, amigo de la clase política, y usted, señora, señor, distinguidos ciudadanos, tengan algunos elementos de juicio más apropiados para hacerle un seguimiento adecuado a esta interacción, a este proceso. Hay algo de pedagogía que intentamos hacer acá, tanto en nuestros análisis económicos como políticos. Con esto damos por finalizado el programa de hoy, reiterando nuestro saludo y gratitud al periodista Washington García Portilla por la generosa cesión de este espacio que luego se repite en todas las provincias de la gran región del Cusco. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.